¿sí? Hacemos los métodos de acceso o modificación. Fíjense que esta clase es muy sencilla, no tiene nada para codificar de métodos propios, ¿sí? Entonces vamos a poner generate accessors, aplicamos, ponemos nuestro nombre y vamos a poner el método initialize. Bueno, acá podemos poner una sustancia por defecto, acá no lo aclara el enunciado. Voy a poner initialize. Una sustancia por defecto podría ser agua destilada, lo más simple. Entonces vamos a poner el nombre de la sustancia, agua Una destilada. consulta, profe. ¿Está grabando la clase? No, yo no, porque no tengo espacio en el... No la estoy grabando. Es para que ustedes presten atención ahora. ¿Mm? Destilada. No la estoy grabando. Por lo menos que yo sepa, no la estoy grabando. No sé si alguien la está grabando. Bueno, agua destilada y acá vamos a poner la densidad, ¿sí? La densidad del agua destilada en gramos sobre centímetros cúbicos es 1, ¿sí? Bien. Estos valores los pongo yo por defecto. Ustedes podrían ponerle cero acá o vacío acá y cero acá, por ejemplo, ¿sí? Yo por defecto le pongo estos valores arbitrarios y guardo. Bien. Hasta acá, ¿vamos bien con esta clase, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos ahora con otra clase. ¿Cuál de las otras cuatro clases restantes de esta primera parte deberíamos hacer? ¿Podría ser cubo? Sí. ¿Sí? No, En realidad no. No, porque No. todavía depende, tenemos que hacer en base. O sea, claro. era en el comportamiento de base, todavía no. Cubo hereda de envase. O sea, para poder crear cubo, chicos, tengo que crear envase. ¿Queda clara esta relación acá que tenemos? Esta es una relación que ya la tienen que estar sabiendo porque ya lo hemos visto en clases. Nosotros, ¿sí? Esta relación indica una herencia, quiere decir que cubo hereda de envase. Entonces, para poder crear cubo, debo crear antes envase. La herencia es una propiedad esencial del paradigma orientado a objetos que permite crear nuevas clases a partir de clases ya existentes. Entonces, para poder crear cubo, necesito que esté creado en base. No puedo crear ni cubo, ni cilindro, ni ortoedro. Imposible crearlas sin antes crear en base. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Eso lo expliqué muy bien en la clase. Entonces, acá vamos a poner en base. Bueno, y en envase vamos a poner los atributos que tiene. Peso vacío, lo tiene tanto el cubo, cilindro y ortoedro, por eso lo van a heredar. Y la sustancia. Ahí guardo, ¿sí? Bueno, vamos con los métodos de acceso y modificación, rapidito. Genero los de acceso y ahora el initialize. ¿Qué vamos a poner acá? Initialize. Bueno, en cuanto a peso vacío, no me dice nada del enunciado, así que le puedo poner lo que quiera. Por ejemplo, voy a suponer que todos los envases al menos pesan 10 gramos, supongamos, o ponerle cero, ¿sí? Bueno, eso no lo aclara, así que le puedo poner cualquier valor numérico. Y acá en sustancia sí me aclara un requerimiento que me dice que debo poder crear envases vacíos. Y un envase vacío es un envase sin sustancia. Por lo tanto, acá no voy a poner sustancia new, como hacíamos en las anteriores asociaciones o composiciones, sino que voy a poner nil directamente. Profe, una consulta. ¿Cero no se podría poner en ese caso? No, estaría mal, porque sustancia es un objeto y el Ah, bien, cero es un objeto de otra clase. bien, Sustancia es un objeto, va a ser un objeto de la clase sustancia, una clase propia nuestra. Y el cero es un objeto de la clase small integer. ah, Son objetos de clases distintas. Estaría muy mal que ponga cero. bien, bien, bien.
porque vos necesitas manejar a la sustancia para acceder a la densidad. ¿Y cómo le pedís la densidad a un small integer? Te No, daría un claro, error no. Es incompatible. Ahí está. Gracias, profe. totalmente incompatible, ¿sí? Bien. Entonces acá me lo marca como que no debería hacer esto porque me dice que por defecto ya tiene nil los atributos y yo le estoy asignando en el initialize un nil. Entonces me está diciendo de que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido en nuestro enunciado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tenga nada adentro sustancia. Entonces, no le voy a poner algo que no sirva. El cero que dijo su compañero estaría mal. Ponerle una garantía estaría mal. ¿Sí? Poner una sustancia no estaría bien, por lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí? El enunciado me está pidiendo de que cuando yo cree un envase no tenga nada de sustancia. Entonces, en este caso, la ausencia de objeto se representa con el nil. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. En este ejercicio en particular se maneja de esta forma. En general, siempre se va a colocar, por ejemplo, sustancia new o garantía new, como hemos hecho en los anteriores ejercicios. ¿Estamos? Esta es una excepción. Por eso estamos viendo diferentes casos de estudios. Bueno, continuamos. ¿Qué me pide en cuanto a los métodos? Me pide que haga el peso lleno y el volumen. El volumen, no tengo ningún dato en envase para saber cómo se calcula el volumen ni del cubo, ni del cilindro, ni del ortoedro. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Se sube como abstracto, ¿sí? Entonces voy a poner acá, botón derecho, New Protocol, propios. Y acá voy a poner, en este caso, volumen. Bien, y este es un método abstracto. Acá lo voy a poner, entonces, abstracto. Y no hace falta que le pongan abstracto ustedes en el parcial. Yo acá para explicárselos sí se los pongo, pero no es necesario que ustedes lo aclaren. Acá vamos a poner self subclass responsibility. ¿Sí? Y de esta manera se representa un método abstracto. Se está diciendo de que la responsabilidad de implementar este método va a depender de las derivadas, de las subclases de la clase en base. O sea, de las derivadas cubo, cilindro y nortoedro. Cubo tendrá que darle una implementación a volumen en base también, de acuerdo a su fórmula, y cilindro también, y el otro envase ortoedro también tendrá que darle la implementación del volumen. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, esta es la otra variante que vamos a ver. Bueno, acá entonces tenemos que este método es abstracto y aparece una letrita A acá para aclararlo. Ahora que ya está falta crear el método peso lleno. Mientras tanto, ¿yo puedo crear cubo ahora o no? Sí, porque ya está creado el método abstracto volumen y Está cubo. creada la clase en base. Claro, Está está creado en la creada la clase clase en base. base. Sí, sí. Está creada la clase en base. Bien. Y en este caso le definí el método como abstracto volumen. ¿Sí? Lo que es requerido para poder crear un cubo es que esté creada la clase base. ¿Estamos? En este caso, el método volumen yo lo definí como abstracto. Bien, entonces sí, podemos crear cubo ahora. Entonces vamos a poner para crear cubo. Bien, fíjense que para crear envase utilizamos como clase base object y para crear sustancia también. Para crear cubo, ahora vamos a usar como clase base ¿cuál? Envase. Entonces acá voy a borrar cubo, voy a borrar object y voy a poner envase. Bueno, y acá vamos a poner los atributos que añade el cubo, que sería en este caso el lado. Control S y ahí agrego. ¿Sí? Bien, hacemos los métodos de acceso y modificación, botón derecho, Generate Accessors, aplicamos, hacemos el initialize para cubo
¿Qué era lo primero que había que hacer en el método initialize de una clase derivada propia? Llamar a la clase base con el super initialize. No, o sea, tengo que llamar al método initialize de la clase base. No llamo a la clase, llamo al método Claro, el método, initialize perdón, de la perdón, clase perdón, al base. método. Al método. Sí, No, sí, no sí. está bien. Hago la aclaración nada más. ¿Sí? Llamo al método initialize de la clase base. ¿Mm? Que es distinto a llamar a la clase. Sí, Bueno, sí, pero es el entonces, método, sí, 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 sí. ¿qué hacemos? Super initialize. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora le damos un valor inicial a los atributos propios de cubo. En este caso, lado. Bueno, como no me dice nada, yo le puedo dar cero, le puedo dar lo que uno quiera darle al cubo por defecto. Después uno se lo puede cambiar a ese valor para trabajarlo. Entonces acá le voy a dar cero. ¿Mm? Bien, ¿estamos con esto, chicos? Vamos a hacer ahora el método propio volumen. New protocol propios. Y acá voy a poner volumen. Bueno, y el volumen directamente no va a ser lo que habíamos hecho antes nosotros de poner super volumen, ¿sí? Acá no vamos a llamar al método volumen de la base, porque en realidad la base no tiene nada implementado en forma concreta, es abstracto. Entonces acá directamente voy a retornar, ¿no es cierto?, el volumen del cubo. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Cómo hago el volumen del cubo? La formulita. Sería lado a la 3, ¿sí? Lado a la 3 es la fórmula conceptual, pero ¿cómo lo implemento a eso? Lado cubed o lado, podemos poner lado por lado por lado. O sea, tres También, veces. O lado con por cube. lado 3 veces, o si no, lado, raíz y Ah, subo 2 puntos, ¿sí? Y acá le pongo 3. O lado por lado por lado. O em, lado square por lado. ¿Sí? Lado square es el cuadrado, por lado me da el cubo. ¿Sí? Cualquiera de las tres formas estaba bien. Y acá lo que estamos haciendo, a diferencia de lo que hicimos para el método calcular alquiler o importe alquiler, que habíamos hecho una especialización, acá vamos a hacer una redefinición. Esto no hace falta ponerlo, ¿sí? ¿Por qué sería redefinición? Porque lo que haya tenido implementado volumen, volumen en la clase base, en base, se va a reemplazar acá en cubo por esta definición. ¿Sí? Estoy cambiando la definición que tenga volumen en la clase base. En cubo no la tengo en cuenta. A la definición que tengo en volumen para en base. Se tiene en cuenta solamente lo que hay implementado en volumen de cubo. En cambio, nosotros, para el ejercicio anterior que habíamos hecho, a ver si acá lo puedo buscar, eh, lo que habíamos hecho, acá voy a ir guardando, era una especialización. Llamábamos al método homónimo de la base y lo completaba al comportamiento, ¿sí? Entonces ahí me hace falta lo que había implementado en la base para completar luego en la derivada, ¿sí? Voy a ir guardando. Y acá voy a ver si... Oh, y acá voy a poner alquiler de gestión. Bueno, gestión de alquileres, fíjense que este método en casa o en departamento era lo mismo, lo que quiero mostrar. Este era el método polimórfico. Entonces acá llamábamos al comportamiento de la base, ¿no es cierto? ¿Sí? Y usamos el resultado de haber llamado a ese comportamiento que lo asignábamos en básico, lo usamos para complementar el comportamiento o especializar el comportamiento del método polimórfico import alquiler de la clase de departamento.
Y para la clase casa, también llamábamos a importar alquiler de la base y acá completábamos el comportamiento, o sea, especializábamos el comportamiento. ¿Sí? En este otro caso, nosotros estamos omitiendo lo que se haya implementado en el método volumen de la base y hacemos una implementación nueva. Una implementación que no tiene nada que ver con lo que se haya implementado en el método volumen de la clase de envase. Porque no estoy llamando a supervolumen. Si ustedes acá ponen supervolumen, va a estar mal directamente. ¿Sí? En este caso, ¿comprendida la diferencia? Bueno, vamos a continuar entonces con la otra clase. Vamos a hacer entonces cilindro. Ponemos, para hacer la codificación de la clase, ponemos acá cilindro y ponemos acá envase. Y acá agrego los atributos, que es radio y altura. Control S, guardamos los métodos de acceso a modificación. Y acá vamos a hacer el método, vamos a hacer el protocolo propios y el método initialize. Bien. ¿Qué vamos a hacer en el método initialize? Aquí. Llamamos al inicialize de la base, super initialize. Y acá vamos a asignar valores por defecto a radio y a altura. Acá sí o sí le vamos a poner un valor concreto, ¿sí? Por ejemplo, 0 o un valor positivo a radio y a altura también. 0 o un valor positivo. Bien. Y ahora vamos con los propios para codificar, en este caso, el volumen del cilindro. ¿Cómo implementamos el volumen del cilindro? Es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Cómo escribimos eso? Podemos poner 3,14 por radio al cuadrado, o sea, por radio square, por altura. ¿Sí? Esto sería una forma. Otra forma, si yo quiero usar el valor pi un poquito más exacto, puedo colocar la clase float y el mensaje pi. Este mensaje pi me trae la constante 3,14, 15, 9, etcétera. ¿Sí? ¿Comprendido, chicos? Estamos acá implementando justamente esta fórmula. Si hay algo que no se entiende, me lo dicen, les cambio la pregunta, ¿sí? Entonces estamos implementando esta formulita. Pi por radio al cuadrado por altura, que está acá. Y la otra formulita de la otra clase, que es el volumen del ortoedro, es lado 1 por lado 2 por lado 3. ¿Sí? Eso es lo que vamos a implementar ahora. Bueno, ¿qué hacemos? A ver quién me va diciendo cómo hacer para crear la clase cilindro. ¿Qué hacemos? Me paro en alguna de las clases que ya he creado, ¿sí? Acá me aparece esta plantilla directamente, pongo ortoedro y acá voy a poner envase, porque voy a crear ortoedro a partir de envase, ¿sí? Y acá vamos a poner los atributos que añade, que sería lado 1, lado 2 y lado 3. Control S, guardamos, hacemos los métodos de acceso y modificación y acá vamos a hacer el initialize. Me paro aquí y hacemos initialize, initialize. Y lo que primero hacemos en el método initialize, llamamos a el método homónimo de la base, super initialize. Con super llamo el método de la base, que se llama igual que acá.
Bien. ¿Y luego qué hacemos? Lado uno le doy un valor y lo mismo con lado 2 y lado 3. Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, disculpe, no sé si se puede, o sea, después quizás al último, si no de la clase, de rever lo que había comentado respecto a la clase heredada con el ejercicio este y con el otro ejercicio que vimos ayer, de por qué se devolvía en la redefinición, se devolvía, se llamaba el método y en este caso se devolvía directamente el resultado. No me queda clara cuál es tu duda. De lo que habíamos visto hace un ratito, era comparando con el ejercicio anterior, perdón, el Sí. ejercicio anterior, el ejercicio de la clase de ayer, donde veíamos cuando hacíamos la del retorno, habíamos llamado el otro método de la clase base. En este caso, ¿por qué se llamaba, claro, de este ejercicio, por qué se retornaba, eh, usábamos el método en el del envases directamente retornábamos ¿cómo se llama? El valor directamente. Lo vuelvo a explicar entonces. Lo vuelvo a explicar. La fórmula para calcular el volumen, tanto en cilindro, cubo y ortoedro, ¿tiene algo en común las fórmulas, las tres fórmulas? En este caso no. Fíjese, No, no, no. no hay nada en común, Nada en ¿sí? común. No. Si no hay nada en común, entonces, ¿con qué implementación subo la base, el método volumen? Si no tengo nada en común. Te estoy preguntando. Si no hay nada en Mm, común, ¿qué le pongo a la base? En el método solamente, volumen. claro, ¿Se entiende? solamente que devuelvan el valor que les corresponde de volumen de cada envase. A ver, nosotros acá tenemos que el cubo calcula su volumen, que es lado por lado por lado. Cilindro calcula su volumen, que es pi por radio al cuadrado, eh, por altura. Y el ortoedro es lado uno por lado 2 y por lado 3. Cada figura tiene su propia forma de calcular el volumen, ¿sí? No hay nada en común en las tres fórmulas. Si no hay nada en común en las tres fórmulas o en los tres comportamientos que yo quiero implementar, subo ese método como abstracto. Anótalo, Sí, sí, ¿sí? justo estoy en eso. Anótalo para que ya te quede, ¿sí? Entonces, en el envase, como no hay nada en común, ¿sí? En las fórmulas del volumen de cubo, en la fórmula de volumen de cilindro y en la fórmula de volumen de ortoedro, ¿qué le puedo colocar? Nada. Entonces, en lugar de colocar nada, se define como abstracto el método, ¿sí? Pues acá volumen en envase es abstracto. ¿Cómo define un método abstracto? Se coloca self-sucrase responsibility. Perfecto. En cambio, en el ejercicio anterior, la forma para calcular no, el importe de alquiler, ¿sí? ¿Cómo era el importe de alquiler del departamento? Era 20 pesos por metro cuadrado cubierto más un porcentaje de ese importe por el piso más las expensas, ¿sí? Y en el caso de la casa era también 20 pesos por metro cuadrado cubierto más 10 pesos por metro cuadrado descubierto. ¿Qué había en común? ¿Qué hay en común entre el importe del alquiler del departamento y de la casa? Justamente los 20 pesos por metro cuadrado cubierto. Eso que hay en común lo subo en el método homónimo a la clase base, ¿sí? Entonces justamente esto hay en común entre ambas fórmulas. Acá lo subo a la base, ¿sí? Y luego en casa, por ejemplo, ¿qué hago? Llamo al método super importe alquilar, es el que me devuelve los 20 pesos por metro cuadrado cubierto, y lo utilizo para complementar la fórmula.
¿Se Bien. entendió, señor? Sí, 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 porque en este caso, claro, ahí no entendí, porque en este caso tenían la similitud del método para devolver. O sea, que era Bueno, ¿alguna duda, chicos, la en combinación. general con esto? Que lo estoy repasando ya varias veces, es lo mismo. ¿Alguna otra duda con esto, chicos, para ir avanzando? Díganme si hay dudas. Bueno, no hay dudas entonces. Seguimos avanzando. ¿Te quedó claro, Fede, lo que me pediste que te Sí, vuelva profe, sí. a explicar? Sí, estoy tomando apunte y ahí lo entendí. Gracias, profe. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos. Eh, Habíamos quedado acá en ortoedro, ¿sí? Ortoedro, yo le quería hacer el método volumen. Lo vamos a hacer en propios, ¿sí? Acá no había alcanzado a hacer el protocolo, ¿sí? Propios. Y vamos a poner acá volumen. Bueno, ¿cómo se calcula, chicos? Díganme, alguien que me lo pase por el chat a la fórmula que voy a escribir. ¿Qué tengo que retornar acá? El producto de lado uno por lado 2 y por lado 3. ¿Cómo sería eso? Lado uno asterisco, lado 2 asterisco, lado 3. ¿Estamos? Acá no puedo poner lado uno al cubo como puse para el cubo. ¿Por qué? Porque cada lado es distinto su valor. Tenemos tres atributos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, el volumen del ortoedro me queda de esta manera. El volumen del cubo me queda de esta manera. Y el volumen del cilindro me queda de esta manera. ¿Sí? Cada una tiene su forma particular de calcular y no hay nada en común en las tres formas de calcular el volumen. Por lo tanto, el método volumen en la base tiene que ser abstracto. Anótenlo, chicos, ¿sí? Para que ya les quede claro este modelo. En la base en la base en base es abstracto. ¿Cómo hago un método abstracto? Codifico, escribo self su class responsibility. ¿Estamos? Bueno, vamos a... ¿Qué pasa que nadie me responde o me están respondiendo por Sí, otra profe, vía? estaba tomando apunte. Bueno, ¿y los demás chicos están o no están? Bueno, ahí gracias Uriel por haberlo pasado por el chat, muy bien. Bien, o sea, yo a un método polimórfico, ahí le respondo al otro compañero que mandó por el chat el mensaje, a Ruiz. Eh, Le respondo de que el método polimórfico puede ser un método que sea abstracto en la base o concreto en la base, ¿sí? Puede tener ambas formas, o concreto en la clase base o abstracto en la clase base, ¿sí? Puedo redefinir si es abstracto en la base o puedo especializar si es concreto en la base, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya estamos con las tres clases derivadas. Ahora voy a completar el método peso lleno en la clase en base. Voy a ir acá a propios y voy a poner peso lleno. Bueno, peso lleno, ¿cómo se calcula? Fíjense la formulita acá. Vamos a recorrer la formulita. El peso lleno, que es un comportamiento que es exactamente igual en cubo, cilindro y ortoedro, por eso se sube a la base completo codificado y no se toca nada en las derivadas. El peso lleno es el peso vacío del envase más la densidad de la sustancia por el volumen del envase. ¿Sí? ¿Cómo implemento eso? Yo no lo voy a hacer, quiero que ustedes lo hagan a eso. Lo pasa por el chat, ¿sí? O me lo van diciendo por el audio, no hay problema. 2 minutitos, los espero y vamos a codificar según lo que ustedes me digan. ¿Sí? Yo no voy a avanzar ya más solo. Si a ustedes piden implementar esa fórmula teniendo en cuenta la relación que acá tenemos, ¿cómo lo harían? Esa es la fórmula conceptual, ¿sí? ¿Cómo lo codifican en Smalltalk?
Bueno, ¿están haciendo, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, por lo menos gracias por responder a alguno, a lo que voy hablando. Por respeto, gracias. Por consideración, más que nada. A esta clase que estoy dando en un día feriado para tratar de ayudarlos a ustedes. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguien se anima a mandarlo por el Puede chat? ser algo así, se lo paso por chat. Sí, sí. Eso es lo que quiero, interactuar con ustedes. A ver, acá yo transcribo lo que me pasa a Buriel. Bueno, transcribo lo que me pasó, Uriel, ¿sí? A ver si me permite copiarlo. Ahí están las variables, famosas variables. Bueno, esto me pasó, Uriel, ¿sí? Él le pone peso vacío más perfecto, sustancia por densidad por self-volumen. Excelente, Uriel. Muy bien. Perfecto, ¿sí? Saben, han preguntado en clases anteriores, yo obviamente les he respondido, ¿cuándo es obligatorio usar el self? ¿Cuándo quiero llamar un método de la propia clase? Si yo no hubiera puesto acá el self, como sí lo puso Uriel, que lo puso perfecto, ¿qué hubiera pasado? Al querer multiplicar por volumen, no entiende qué es volumen, ¿sí? Volumen va a tratar de buscarlo como si fuese un atributo y no es un atributo. Volumen es un método, entonces pone acá self volumen. Perfecto, Uriel, muy bien. Y la densidad se la pide a quién? A la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la densidad de la sustancia por el volumen del envase. Todo esto se suma al peso ácido. Excelente, Uriel. Felicitaciones. Hay un pequeño detalle, ¿sí? Que tiene que ver con la forma particular en la cual nosotros hemos inicializado el envase. Y es esta el tema, ¿sí? Que es un detalle en particular. Acá nosotros le estamos dando a sustancia nil, ¿sí? Entonces, si el envase está vacío, es decir, si no tiene sustancia, y nosotros le mandamos a nil, que sería sustancia, el mensaje de densidad, va a dar un error. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme que sustancia sea distinto de nil? O sea, realmente haya una sustancia que se le haya agregado después de crear el envase y que no me dé ese error. Lo que yo podría hacer acá es validar, ¿sí? Antes, esto que hizo acá Uriel está perfecto. Pero acá yo voy a validar algo antes. Voy a validar que haya sustancia en el envase. Y voy a poner, por ejemplo, density acá, ¿sí? ¿Qué podría hacer? Yo por defecto podría poner que la densidad, el atributo, la variable density le pongo cero por defecto. Y podría decir que va a tener la densidad de la sustancia siempre y cuando sustancia sea distinto de nil. O sea, siempre y cuando haya una sustancia. Entonces, acá vamos a tener que validar. ¿Cómo validamos que sustancia no sea nil para poder enviarle densidad a sustancia? Si yo le mando a nil el mensaje de densidad, eso al momento de ejecutar me va a dar un error. ¿Por qué motivo? Porque nil no sabe responder al mensaje de densidad. Entonces, yo tengo que asegurarme que quien reciba, o sea, que el receptor de densidad, sea un objeto de la clase sustancia y que no sea ese nil que nosotros le asignamos por defecto en el initialize. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se les ocurre? Profe, Y- Sustancia is not nil. Exacto. Sustancia.
is not nil. O bien, if not nil también, ¿sí? Entonces, si es not nil, acá lo que vamos a hacer es poner en density igual a sustancia, densidad. Y yo acá ya me aseguro que le estoy mandando el mensaje de densidad a un objeto que es que por lo menos no es nil, ¿sí? Que por lo menos no es nil. Yo acá podría asegurarme que sea sustancia, una instancia de sustancia, con el is kind of, por ejemplo. No voy a llegar a ese extremo, pero yo ahí estoy validando algo. ¿Comprendido, chicos? ¿Qué pasa si sustancia es falso que if not nil? ¿Qué pasaría? Bueno, no se asigna nada en Densi. Densi me queda valiendo cero. Y yo acá voy a reemplazar todo esto por Densi. Y devuelvo esto. ¿Comprendido, chicos? Esta es una validación que hay que hacer porque, bueno, en el initialize le puse nil a sustancia. Para evitar de llamar a densidad cuando está vacío el envase, es decir, cuando tiene sustancia nil, hago este control previo. Me aseguro que no sea nil la sustancia para llamar al mensaje de densidad cuyo receptor es sustancia. ¿Alguna duda con esto? Bueno, no hay dudas, seguimos entonces. Ahora vamos a hacer la clase caja. La clase caja, acá me aclara algunos requerimientos. Eh, Dice que vamos a poder agregar envases a la caja siempre y cuando la resistencia de la caja me lo permita, ¿sí? Eso quiere decir que había que tener en cuenta el peso de todos los envases que estén dentro de la caja, más el peso vacío, que sumado al peso del envase que yo quiero agregar, no me supere la resistencia. Bueno, entonces, em, vamos a hacer la clase caja. Acá les dejo el diagramita. Vamos con caja. Ponemos caja, área de object. Y agrega caja, tiene como atributo el código, tiene peso vacío de la caja, en este caso, tiene la resistencia, tiene envases, que es una colección. Bien, vamos ahora con el método initialize. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a poner, entonces, initialize. El código, podemos poner el código 0, código 1, si ahí no está especificado en el enunciado, nada de eso. Vamos a ponerle peso vacío también 0, por ejemplo. Resistencia, le voy a poner, por defecto le voy a poner 1000. Estos son valores arbitrarios, ¿sí? Y en envases, ¿qué le vamos a poner acá? ¿Qué me dicen? Acuérdense que los envases tenían que estar ordenados de menor a mayor por el peso lleno. ¿Qué habría que hacer entonces? Sorted collection, profe. Sorted collection. New. Sorted collection new. Bien. Y acá mismo podemos establecer el criterio de ordenamiento. Yo acá les voy a poner como ejemplito rapidito para ver, para que ustedes vean el tema de la clase Sorted Collection. Pongo acá una variable, call sort, por ejemplo, y call sort tiene sort collection new. Y acá le voy a agregar algunos
números, por ejemplo, o le puedo agregar envases, si ustedes quieren, ¿sí? O números, para que lo vean un poquito más claro. Eh, Acá voy a poner add, le agrego, por ejemplo, el 7, add, le agrego el -4, add, le agrego, por ejemplo, el 9, add, le agrego el 1, add, le agrego el -6. Bueno, uno más y le agrego acá el 3. Bien, por defecto me ordena de menor a mayor. Yo pongo as stream, por ejemplo, me ordena de menor a mayor. El -6, el -4, el 1, el 3, el 7 y el 9. Pero yo puedo cambiar este orden natural con un mensaje llamado sort block. Voy a poner acá call sort, le mando el mensaje sort block. Y este mensajito me permite definir un criterio de ordenamiento. Por ejemplo, yo le pongo dos puntos X o dos puntos anterior, para que sea más claro, dos puntos posterior. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es definir dos variables. Vamos a decir que anterior es una variable, post es otra variable. Y vamos a decir acá a la derecha del pipe, en relación a estas dos variables, el criterio de ordenamiento. Voy a decir que todo elemento anterior en cuanto a, por ejemplo, a su cuadrado, squared, sea, por ejemplo, mayor a todo elemento posterior, calculando su cuadrado, ¿no? Es decir, ordenamos de mayor a menor por el cuadrado de cada número. Se calcula el cuadrado de cada número y se ordena de mayor a menor por el cuadrado. ¿Cuál tendría que ir primero? Primero tendría que ir el 9, ¿sí? Porque el cuadrado de 9 es 81. Y 81 es el cuadrado más grande de todos los demás números. Luego, ¿cuál tendrá que ir? El 7. Sí. Luego tendrá que ir el -6, porque el cuadrado de -6, ¿cuánto es? -6 por -6 es 36 positivo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo para que ustedes verifiquen. Call sort as string. Me ordenó el 9, 7, -6, -4, 3 y 1, ¿sí? Cambio el orden. Y también yo puedo decir que, bueno, que lo ordene de menor a mayor. ¿Cómo haría para que lo ordene de menor a mayor? Cambio el signo, o sea, cambio el mensaje por este otro mensaje. ¿Sí? O sea, primero va a ordenar de los cuadrados cuyo valor sea más pequeño a los más grandotes. El 1, el 3, el -4, el -6, el 7 y el 9. Bien, acá vamos a aplicar un criterio de ordenamiento, pero por peso lleno, ¿sí? Que era lo que pide la consigna. ¿Cómo será el criterio? Acá vamos a decir que envases, que es la colección, lo vamos a hacer directamente en el método initialize, porque siempre tienen que estar ordenados con ese criterio, ¿sí? Vamos a poner sort block y acá vamos a poner el criterio. Definimos las dos variables, anterior, dos puntos posterior, y acá vamos a poner a la derecha del pipe el criterio. ¿Cómo sería el criterio? Todo elemento anterior respecto a todo elemento posterior, ¿qué relación tiene que tener? Bueno, tiene que ser menor en cuanto a qué. En cuanto al peso lleno, ¿sí? Peso lleno, acá, peso lleno, acá. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo estoy estableciendo el criterio de ordenamiento directamente en el initialize. A la colección, en base, le mando el mensaje sort block, dos puntos, e indico que se van a ordenar de menor a mayor por peso lleno de envase.
¿Alguna duda con esto? No, Bien. profe. Una consulta. ¿El short block, hay otra alternativa o solamente es ese para, o sea, el más Hay otras sencillo? alternativas, Ah, hay muchas más alternativas, que es redefinir el ordenamiento natural y demás. No es la única ah, forma. está bien. Pero está para ir la más Con que puntual aprendan para. una forma es suficiente. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, de lo que explique, ¿hay alguna duda? No, profe. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora el A de envase. Pero vamos a tener un inconveniente para hacer el A de envase. Vamos a necesitar el peso total de los envases de la caja. Entonces, en este caso en particular, es algo muy específico, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer primero el peso total, ¿sí? Bien, voy a hacer en propios. Acá creo que no hicimos los de acceso y modificación. Lo vamos a hacer. Botón derecho, generar accessors. Y vamos a hacer acá los propios. El protocolo propios. Bueno, y acá hacemos, en lugar de hacer el AT en base a dos puntos, por esta vez vamos a hacer peso total. ¿Y el peso total qué tendré que hacer? Tendré que hacer la sumatoria del peso lleno de cada envase. ¿Sí? ¿Qué método de colección vamos a utilizar? Díganme ustedes. Vamos. ¿Cuál método de colección vamos a usar? De vuelta, vamos a ver. Chicos, yo cierro en un ratito, Do. así que traten de apurarse en responder. El do, ¿sí? Bien, el do. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el peso lleno de cada envase. Pero en este caso en particular, en lugar de empezar a sumar